Pero muy buenos días, amados hermanos. Con el anhelo ferviente en mi corazón de pronto estar de nuevo reuniéndonos y abrazándonos con ese amor fraternal. Bueno, la Biblia nos dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema aliento con el poder de Dios. Dígalo conmigo, aliento con el poder de Dios. Ser cristiano no nos hace inmunes al dolor ni al sentimiento de angustia y desamparo que puede experimentarse en el horno de la aflicción. Como cualquier otro ser humano tenemos que batallar con el cansancio emocional, con las angustias, con los temores, con los desánimos, con la depresión. Muchos de los salmos nos hablan de ello, pero a diferencia de cualquier ser humano, nosotros, los hijos de Dios, podemos luchar eficazmente contra tales sentimientos, aferrándonos a las preciosas y grandiosas promesas del Padre Celestial, como lo expresa el apóstol Pedro, y viendo las pruebas a la luz del propósito eterno del Dios sabio, amante y todopoderoso. La palabra que voy a compartir hoy tiene el propósito de alimentar, de alentar y consolar, generar ánimo a la iglesia del Señor para que continúen corriendo la carrera, culminándola en victoria. Quiero decirles, hermanos, que los fuertes también se desalientan. Hablaremos luego de una historia más adelante, pero no hay persona inmune al desánimo o al desaliento. Ahora, el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de las facultades emocionales, espirituales y físicas. Es la pérdida completa o ausencia de la esperanza cuando lo relacionamos con el desmayo. Se sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios haya establecido para sus hijos. El desaliento es una de las estrategias más efectivas del diablo. Escúchenme esto. Se dice que salió un anuncio que el diablo iba a vender todas sus armas. Así que en esa venta de garaje se expusieron las herramientas, cada una rotulada con el precio de venta. Estaban el odio, la envidia, los celos, la duda, la mentira, el orgullo. Pero separada del montón estaba una que parecía muy inofensiva, pero estaba muy gastada y con un precio altísimo. ¿Qué herramienta es esa?, preguntó uno de los compradores. Dijo el diablo, es el desaliento. ¿Y por qué tan cara? Y la respuesta fue, porque me sirve más que las demás. Porque con ella logro meterme en el corazón de una persona y una vez adentro puedo hacer con él lo que se me antoje. Está muy gastada porque la uso con toda persona, puesto que pocos saben que me pertenece. Bueno, el precio fue tan alto que Satanás no la pudo vender y todavía la sigue usando como su arma principal en el pueblo de Dios. Sí, hermanos, muchos han desmayado, han perdido la esperanza, las fuerzas están escasas, el ánimo ausente en esta pandemia. Lo único que los invade es el desaliento. El desaliento no permite ninguna acción. ¿Es esa su condición hoy? O tal vez pueda ser mañana, o ha pasado por muchas de ellas. Vamos a mirar el caso del profeta Elías. Este pasaje lo tocó mi hijo Guillermo Arturo hace 15 días, hace 2 domingos. ¿Qué hablamos? El poder de Elías y sus obras. Miremos. Fue usado tremendamente por Dios en una época en que toda la sociedad, incluido el gobierno, estaba en contra del Dios verdadero. Su fe era tan grande que le fue otorgada la autoridad de detener y hacer descender lluvia. Fue alimentado por cuervos milagrosamente durante meses en el arroyo de Querit. Ustedes saben esa historia, para preservarle la vida. Fue sostenido por una viuda cuyo capital era un puñado de harina y un poquito de aceite. Fue empoderado para hacer descender fuego del cielo. Se le dio la facultad de ser más veloz que los caballos de los carros del rey y de resucitar a un niño. Tenía el valor de enfrentarse cara a cara y decirle sus errores al rey y de enfrentarse solo a varios centenares de profetas paganos sin dudar un instante. A este gigante de la fe lo vemos en un instante trastabillando en su fe por el desaliento que permitió en su vida. Vamos a mirar entonces la historia. La historia es esta. Acababa
de hacer un gran milagro. Y todos estos milagros están en la historia de Elías, pero el gran milagro es que hizo descender fuego del cielo. Y en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante, le voy a parafrasear la historia. La voy a hacer corta para no leer todo el pasaje. Simplemente Acab dice la Biblia que le dio la buena nueva a su esposa Jezabel, que era la que mandaba realmente, de cómo había Elías asesinado o mandó matar a los profetas de Baal. Entonces ella dijo, ¿ese tipo hizo eso? Mañana a estas horas, es decir, en 24 horas ese hombre está muerto, es hombre muerto. Y lógicamente que le llegó la noticia, porque le envió un mensajero, le llegó la noticia a Elías y Elías salió corriendo con su siervo, llegó hasta un lugar que se llamaba Beerseba y allí dejó a su criado y se fue solo y estuvo caminando en un desierto, se sentó debajo de un árbol, se quedó dormido, vino un ángel, lo despertó, le dio comida, volvió a dormirse, después otra vez le dio otro plato y le dijo, come, porque el largo camino te resta. Y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allá llegó, pasó la noche en una cueva y el Señor le despertó. El Señor al otro día le habló y la manifestación de Dios fue tan grande en su poder que no le habló de la manera que tenía acostumbrado, sino con un silbo apacible y le dio bendición de futuro. Desarrollemos el tema. Todos experimentamos alguna vez desánimos, desalientos. Que si he llorado en esta pandemia, sí. Que si he estado en desaliento, también. Que si he estado triste, muchas veces. Entonces, aquí tenemos, hermanos, unas consecuencias del desánimo. ¿Cuál es la primera? Sacarnos del propósito de Dios. La Biblia nos dice en los versículos 1 al 3 de este pasaje, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y se quedó dormido. Mis hermanos queridos, los verdaderos profetas eran los voceros de Dios para el pueblo. Ese era su propósito. Eran los vigías de la vida espiritual y moral de ellos. Y Elías hasta ahora había cumplido su rol muy bien hasta que le apareció una amenaza por parte de la reina, una señora, y le generó tal desánimo, tal desaliento que lo puso a huir. Hay muchas veces cuando desánimos y desalientos nos sacan, nos empujan a un lado del carril de la voluntad de Dios y del carril del propósito de Dios. Si hay algo que el enemigo quiere es sacarnos del propósito de Dios. Él diseñó un propósito gigantesco para cada persona, para ti, mi amado hermano y hermana, para cada pareja, para cada familia, para cada profesión, en donde cada uno debe esforzarse por descubrir cuál es y de qué se trata. El Señor se propuso hacer con tu vida algo poderoso. El propósito, mi hermano y hermana, no es pequeño para ti. En este mundo hay varias maneras de pensar de algunas personas en torno al cristianismo. Unas creen que no tienen ningún propósito de Dios y simplemente porque no lo descubren o no tienen algunas habilidades como otros. Y creen que no hay propósito de Dios para su vida. Por otro lado, tenemos a aquellos que, sabiendo su propósito, deciden ignorarlo y hacer caso omiso a lo que el Padre les ha ordenado hacer. Eso creo que le sucedió a Elías. Hay ministerios quietos, porque alguna vez alguien hizo un comentario negativo de la labor. Hay talentos enterrados porque el fruto no fue lo suficientemente satisfactorio. Muchos han renunciado a una empresa a donde Dios les llevó con un propósito y ahora están anhelando tener lo que rechazaron. No sé si Dios está tocando tu vida ahora mismo con estas palabras. Ahora, ¿por qué huye Elías? Elías huye porque la reina en una amenaza le da 24 horas de vida. Mañana a estas horas le había matado a los profetas de Baal. Surgen aquí algunas preguntas, mis hermanos. Si Jezabel quería matarlo, ¿por qué le envía la razón y no va con su ejército de una y lo mata?
¿Por qué le da 24 horas de tiempo? ¿Por qué no espera las 24 horas y le llega en el momento preciso y lo sorprende? ¿Le tenía miedo Jezabel a Elías que le da tiempo a que reflexione? ¿O lo que quería era generarle el temor y causar el desaliento para que huyera? Bueno, ya no tenemos los investigadores de ese tiempo para preguntarles. Pero mi hermano, en el desaliento a veces no nos detenemos a meditar, sino que accionamos más por los sentimientos y las emociones que por la razón y huimos del propósito de Dios. La segunda cosa, el desaliento nos lleva a desiertos y soledad. La Biblia nos dice que él salió de allá de Samaria y se fue hasta Beerseba. En Beerseba dejó a su criado y se fue a un desierto. El gran profeta decide partir hacia el desierto. ¿Por qué lo hizo? Ciertamente el desierto no es un buen lugar para esconderse de un gran número de guardias que quizá fueran a caballo o en camello. ¿Qué quería encontrar en un desierto? El desaliento nos lleva a una lucha cruenta entre lo que queremos y lo que nos conviene. Muchas veces en nuestras huidas por desaliento buscamos lugares que no nos muestran nada ni nos generan ninguna solución. Los desiertos se dan porque no recibimos la voz de Dios y no es el lugar más acertado de refugio. Al contrario, agudiza las crisis. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la sierva egipcia de Sara, Agar? ¿Qué pasó? En Génesis 16, 1 al 9, nos dice que Sara no tenía hijos. Y entonces le dijo a Abraham, como no tengo hijos, entonces yo voy a alquilar el vientre de mi sierva y tenga hijos. Y después que Agar se encontró embarazada, porque era un privilegio un embarazo y una esterilidad, era una vergüenza, era en ese entonces, pues, y viéndose embarazada, Agar dijo que se burlaba de su señora. Y entonces la señora dijo, esta bendita mujer, en lugar de darme gracias por hacer la madre, entonces me aflige. Entonces la señora comenzó un trabajo de aflicción hacia su sierva y ella renunció al trabajo y se fue al desierto. ¿Le convenía? Oye, Agar, podríamos decir, métele un poquito de razón a tu situación. Estás embarazada para regresar a Egipto y tienes que caminar casi 1000 kilómetros. ¿Con qué fondos cuentas? ¿Qué fuerzas tienes? Bueno, es gracias a la misericordia de Dios que aparecen las soluciones. Un ángel de Dios se le apareció y le dio órdenes específicas. ¿Cuáles eran? Regresa a tu trabajo. Ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Soporta un tiempo más tu aflicción. Habrá un tiempo para salir. Viene el tiempo de tu liberación. Y escúchenme bien, hermanos. Agar quería huir, pero no le convenía. Le convenía quedarse en obediencia y sujeción, porque eso le daría más madurez, le edificaría la paciencia. Bueno, tantas cosas que podría estar ahí. Mis hermanos, los desiertos son la sensación de incertidumbre, de soledad, de peligro, de desesperanza. Si al desánimo le agregamos desierto, es posible que ahí sí terminemos la carrera, a no ser por una intervención divina. La tercera cosa del desánimo o desaliento es que nos lleva a perder la perspectiva de lo que queremos. Escúchenme bien. Nos lleva a perder la perspectiva de lo que queremos. El versículo 4 nos dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Surge una pregunta. ¿De verdad se quería morir? Si se quería morir, ¿por qué no esperó a Jezabel que ella le hace el favor? Dice la Biblia que huyó para salvar su vida, pero ahora se quiere morir. El desalentado no sabe lo que quiere. El desalentado se encuentra a veces en una encrucijada que no sabe qué hacer. La nube negra de las dudas del mañana lo sumen en esa gran incertidumbre. Quiere terminar con todo
pero quiere dejarlo todo. O sea, quiere estar en la casa, pero de pronto se quiere ir. Mi pregunta hoy, hermano y hermana, ¿tú sabes lo que quieres? Cuando no sabemos lo que queremos, es muy fácil saberlo. Es simplemente preguntarle al Padre y por medio de su Espíritu Santo lo sabremos. Nos vamos a alentar. Muy bien. Otra consecuencia del cansancio, del desánimo, del desaliento es que nos lleva al cansancio y al sueño. Caminó un día solo. Lógico que se cansó. Pues tenía a un siervo, pero lo dejó en Berseba y se fue como un loco a caminar en el desierto. Y de pronto encontró un enebro, un árbol, y la Biblia dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Bueno, al menos no dice, al menos dijera que se acostó, se echó a dormir. ¿Cuál hubiera sido la reacción de uno de los que vio a Elías obrar tantos milagros y verlo dormido debajo de un árbol, todo sudado, hambriento, pálido, con el ánimo por el piso? Esa persona diría, ¿lo despierto o no lo despierto? De pronto se atreve y dice, profeta Elías, ¿eres tú? ¿Qué haces en este lugar? Elías le diría, mire, por favor no me hable, tengo mal genio, estoy perdón la expresión, con la piedra afuera. El hombre atinaría a decirle, perdón, profeta, no le conocí ese genio. Pues conózcame y siga su camino, por favor, déjeme solo. Bueno, pero no fue su siervo el que lo despertó. No fueron los secuaces de la reina Jezabel. No fueron las filas de comerciantes que por allí pasaban. Fue un ángel del Señor para llevarle comida. Un ángel del Señor para llevarle comida. Qué hermoso es Dios, quien tiene a sus ángeles que nos despiertan. También hay muchos enebros bajo los cuales muchas personas están dormidas. La pereza espiritual, la falta de oración, la falta de actividad ministerial, la desmotivación. En estos tiempos el Espíritu Santo está activo y despierta a los dormidos, les da de comer y les anima en el camino. Hermano y hermana, si estás en profundo sueño, es hora de despertar. La otra cosa es que en el desaliento perdemos la capacidad de asombro en el obrar de Dios. Escúchenme bien, un ángel lo despertó. ¿Quién? Un ángel. Y le dio comida. Dice la Biblia que esa comida era una torta asada en las ascuas, o sea, en las brasas. Se la come, se vuelve a dormir y ni siquiera se da cuenta quién se la llevó, ni se pregunta. Al menos debería haber dicho, ¿quién a esta hora está en un desierto trayéndome comida? Pues no sería Jezabel la que se la mandó, sino Jehová Jireh, el Señor que siempre está a nuestro lado. Pero él perdió esa capacidad de asombro, de decir, bueno, a alguien usó Dios para que me trajera comida. Yo tuve a una preciosa muchacha en consejería. Y en una de las sesiones de charla ella me dijo, no tengo nada que agradecerle a Dios porque toda mi vida ha sido llena de conflictos. Yo le dije, entiendo que eres profesional. Le pregunté. Sí, dijo ella, pero lo logré con mi esfuerzo quemándome las pestañas. Dios no hizo mis trabajos ni contestó mis exámenes. ¿Y tu trabajo, quién te lo dio? Le pregunté. Dijo, pues una palanca política. ¿Y la ropa que llevas encima? Dijo, pues la compré con mi trabajo. Yo estaba tan confundido que no sabía qué hacer con ella. Yo solo atiné a hacerle consciente que todo lo que ella era y tenía se lo debía a Dios. Mis hermanos queridos, cada día es un milagro de vida. Eso nos debe causar asombro, admiración, fascinación, porque el día no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Elías no solo ignoró la obra inmediata del Señor, sino que estaba olvidando todo lo que a Dios había hecho con él. Eso es también ingratitud. Dale gracias a Dios por lo que tienes y no te dejes amargar por lo que no tienes.
porque lo que no tienes te priva del asombro de lo que tienes. Si solo tienes vida, con eso es suficiente para reprogramarte a lograr cosas muy grandes. Ahora, vamos a ver las acciones divinas de poder. La primera es la torta sobre las ascuas y el despertar. Con razón el Salmo 139 dice que de Dios no nos podemos esconder. Mire lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tal vez hoy no estás en un desierto físico, pero en tu propia casa estás huyendo de Dios. En tu trabajo estás huyendo de Dios. Te quiero decir que aunque tú huyas, Él te persigue para bendecirte. Dios ha dejado ver su poder milagroso y lo dejará ver hoy, en estos próximos días, para que vuelvas a un avivamiento, para que retomes tu camino hacia los grandes propósitos divinos. En segundo lugar, la comida de poder sobrenatural. Uno fue el primer plato. El segundo es mucho más glorioso en obra de Dios. Ay, hermanos, Dios cumple con su gran naturaleza de Jehová Jireh, de Padre eterno, de Dios consolador, que aunque sus hijos estén desviados del camino, Él va tras ellos como buen pastor buscando sus ovejas. Este segundo plato de comida llevaba unos nutrientes extraños porque les dio fuerzas para caminar 40 días con sus noches hasta Horeb, el monte de Dios. Intente usted caminar un día y una noche y llega al otro día supremamente agotado o muerto. Lo que había comido en Samaria, en su casa, solo le alcanzó para caminar un día y se fundió. Bueno, sería bueno que en este tiempo esa clase de comida que le dio Dios a Elías estuviera en nuestra mesa, porque ahorraríamos un platal. Comer cada 40 días, pues uno ahorra. Hoy Dios no tendrá una comida de esa naturaleza, pero sí te aseguro que tiene comida para ti. Comida física, comida emocional y espiritual, para caminar el largo camino que te resta de la vida. Qué hermoso es Dios, que nunca nos abandona a pesar de nuestros desvíos, de nuestros desánimos, de nuestros desalientos. En la soledad hay compañía, en el hambre hay comida. La tercera manifestación de poder fue su presencia. La Biblia nos dice que cuando Elías llegó a la cueva, Dios le habla y le hace dos preguntas de confrontación en una sola. ¿Qué haces aquí, Elías? En esta pregunta hay una de oficio, ¿qué haces? Y otra de lugar, aquí. Y bueno, Elías le contesta como, padre, pues estoy aquí porque esa situación en Samaria está tenaz, Señor. Están matando a los profetas y yo estoy escapando. Pero no le respondió qué hacía. Ahora, estaba en una cueva. Su lugar era Samaria. El gran profeta escondido en una cueva. Bueno, ¿hasta dónde lo llevó el desánimo? Pero en las cuevas, en los escondrijos, en los lugares más remotos está nuestro gran Señor, y allí se manifiesta en su poder sobrenatural. En esta vez Dios muestra su capacidad de innovación. Varios actos que uno creería que son de Dios, como el viento. Dice la Biblia que pasó un viento, pero Dios no estaba en el viento. Pasó un terremoto, pero tampoco Jehová está en el terremoto. Y pasó un fuego, tampoco Jehová estaba en el fuego. Pero luego vino algo novedoso, vino lo distinto. Dios hablando en silbos. Un susurro apenas audible. ¿Alguna vez lo has escuchado? Tal vez no sea un silbo. Tal vez sea que Dios te rasca la espalda o juega fútbol contigo. ¿Podrá ser eso posible? Quiero hablar de la experiencia que tuvo un hermano en una ocasión.
estaban ministrando el amor del Padre y todo el mundo estaba llorando y había un muchacho allá en una silla todo distraído y todo pensativo, ¿por qué Dios no me toca? Y él dijo, no, esto no es para mí. Se fue a una cancha de fútbol y encontró un balón y empezó a darle patadas al balón y sintió que Dios estaba con él en ese campo de fútbol. Y él botaba el balón y rebotaba en una pared, porque él siempre quiso jugar fútbol con su papá y nunca lo tuvo. Y esa fue la gran ministración. Y empezó a llorar y le daba patadas en ese balón y lloraba porque sentía que el Padre Celestial estaba con él. Tal vez te tomes un tinto con Jesús y sientas que Él está ahí contigo. Dios está ahí y no te has dado cuenta. Tal vez estás esperando el terremoto, el viento recio, el fuego. Pero tal vez Él te diga, me voy a manifestar a ti en una forma que nunca has leído y nunca has visto y nunca has hecho. Elías recibió aliento para volver a retomar todo. Regresó con órdenes de futuro. Dios le revela que no está solo, que hay 7,000 más con él. Mis amados, concluyo hoy diciendo, lo que hoy te parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote camino. Quiero orar por aliento, por fuerza, por fortaleza. Si tienes, pues la aumentarás. Pero si no la tienes, la obtendrás. Mi Padre Celestial, hoy, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, orando, Señor, por cada uno de los que me ven y me escuchan, Señor. Los desalentados especialmente, los desesperanzados, los que están a punto de desmayar y los que han desmayado, Señor. Todos ellos en este momento reciben el soplo, el ruaj, reciben el aliento tuyo, reciben el neuma del Espíritu Santo. Señor, yo oro para que familias sean fortalecidas, visiones sean fortalecidas, propósito de Dios sea fortalecido. Señor de los cielos y de la tierra, hoy proclamo aliento, ánimo, Señor, a cada vida que me ve, a cada vida que me escucha, Padre. Señor de los cielos, obra por tu Espíritu Santo y que tu presencia se haga manifiesta en una forma nueva, Señor. Padre, gracias por estar aquí. Gracias por estar ahí con cada persona. Los que están en familia, los que están solos, Señor. Tú le estás tocando ahora y estás dando esa comida que nos fortalece para caminar el resto de nuestra vida. El largo camino que nos espera. Señor, un camino de grandes victorias, porque no importa cuán débiles estemos, si te tenemos a ti, tendremos fortaleza. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sana a los que están enfermos, provee a los que tienen escasez. Señor, llena de ánimo a cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora voy a dirigirme a los que todavía no tienen esa posibilidad de ánimo y de aliento del Dios eterno, que les falta fe, que les falta vivir una relación estrecha con aquel que nos anima y nos da aliento, con el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Debes recibirlo en tu corazón y aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida. Si así lo deseas, te invito a que hagas una oración conmigo y digas: Señor, en este día estoy delante de ti. Tú me conoces tal como soy, con todos mis aciertos y desaciertos. Conoces mi camino, conoces mis pasos, conoces mis palabras, conoces mis necesidades, conoces mis anhelos, mis deseos, también mis vacíos. Padre, te ruego que vengas a mi corazón y habites con tu Espíritu Santo en mi vida y que me guíes para hacer tu perfecta voluntad. Perdóname, Dios, por haberte ofendido y escribe mi nombre en el libro de la vida, el libro de la salvación. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.
Muy bien. Si has tomado esa decisión, en pantalla hay un número telefónico. Llámanos, contáctanos. Queremos discipularte. Queremos que tú seas una persona que se hace verdadero hijo de Dios, verdadero discípulo. Bueno, hermanos, quiero terminar con una acción de gracia. Gracias a todos los que han contribuido económicamente para sostener este ministerio. Hasta hoy el Señor ha sido fiel y lo seguirá siendo. Y gracias por la fidelidad de ustedes al mandato de Dios, de los diezmos y las ofrendas. Muchas gracias, hermanos, porque de eso nos hemos sostenido. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Podemos colocar una piedra más que se llama Ebenecer, diciendo hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero también animarles para esta próxima reapertura que va a haber. Pronto nos volveremos a reunir. No sabemos todavía, no tenemos fecha todavía, pero como van las cosas, pronto volveremos a reunirnos. Pronto estaremos de nuevo en nuestro templo y pronto, hermanos, estaremos experimentando un avivamiento en Vida en Acción como nunca antes lo habíamos experimentado. Esperémoslo. De nuevo, un abrazo fraternal, un abrazo con todo mi corazón. Los bendigo. Un beso, hermanos y hermanas, a todos. Amén.